Imagínate una nave tan ligera y que opera a tal altura que su trayectoria se vuelve inestable hasta para los pilotos más expertos. Un avión con alas tan grandes que requiere de asistencia en tierra a la hora de descender. Para más complicaciones, los pilotos deben utilizar un engorroso traje de astronauta para no morir. Ahora imagínate operar esa nave desde la cubierta de un portaaviones en constante movimiento. Suena alocado, pero durante la Guerra Fría, Estados Unidos soñó con contar con el mejor avión de vigilancia, uno capaz de operar desde portaaviones en cualquier rincón del planeta. Para ello eligieron al mítico Lockheed U-2, pero pronto descubrieron que el proyecto no sería nada sencillo. Hoy vamos a conocer cómo se logró embarcar al avión más complicado de la flota estadounidense y por qué la iniciativa resultó un completo fracaso. Con un peso máximo al despegue de 18.000 kilogramos, un largo de casi 20 metros y una envergadura de otros 31 metros, el U-2 Dragon Lady fue diseñado para volar alto y a gran velocidad para evitar ser detectado por los radares soviéticos. De hecho, vuela a tal altura, más de 21.000 metros, que los pilotos deben utilizar un traje especial que los protege del aire helado y la radiación solar. Parecen astronautas y minutos antes del despegue deben respirar oxígeno puro para eliminar todo el nitrógeno de sus cuerpos, evitando así enfermarse en pleno vuelo. Las alas de esta nave espía son extremadamente largas e incluso cuando se inicia el proceso de descenso ofrecen una resistencia notable que se traduce en turbulencias y movimientos peligrosos. Debido a su ligereza y a su peculiar tren de aterrizaje, es necesario que los acompañe un automóvil guía durante el descenso para indicarle los ángulos y la distancia al suelo. Todas estas cualidades hacen que la máquina sea difícil de domar. Entonces, ¿por qué Estados Unidos quería complicar aún más el trabajo de los pilotos? La capacidad operacional original del U-2 era de casi 5.000 kilómetros, lo que le permitía cubrir muchísimo territorio, pero no el suficiente como para llevar a cabo operaciones en la Unión Soviética partiendo desde territorio estadounidense. Por ello, el tío Sam solía operar esta nave de vigilancia desde bases instaladas en países aliados. Pero la CIA sabía que no se puede depender eternamente de la bondad de los extraños. Por eso, ya en 1957, la agencia se puso manos a la obra para solucionar el problema operativo de los U-2. El 1 de mayo de 1960, un U-2 de la CIA fue derribado por un misil SA-2 soviético, marcando el final de una era en que Estados Unidos podía burlar las defensas del gigante euroasiático simplemente dependiendo de la altitud a la que volaban sus aeronaves espía. La necesidad de una pista de despegue alternativa se había vuelto una urgencia de primer nivel. Las situaciones desesperadas requieren soluciones aventuradas, y así fue como en 1963 la CIA consultó al ingeniero de Lockheed, Clarence Johnson, si era posible despegar un U-2 desde la cubierta de un portaaviones. Más allá de cualquier desafío, Johnson, responsable entre otros del P-80, primer caza a reacción estadounidense, confiaba en que el fuselaje del U-2 sería capaz de operar con mínimas modificaciones, entre las que se encontraba la instalación de un tren de aterrizaje más robusto. De acuerdo con documentos desclasificados de la CIA, un equipo de la agencia, en conjunto con ingenieros de Lockheed, se encargó de resolver los diversos problemas operativos que presentaba cargar una nave de grandes proporciones en la cubierta de un portaaviones. Ese dilema fue resuelto por la empresa militar que proporcionó a la CIA un sistema de eslinga especial capaz de cargar y descargar el U-2 en la cubierta de cualquier navío.
También se construyó un carro capaz de posicionar al avión en la parte correcta de la pista para realizar el despegue. Así fue como el 23 de julio de 1963 se dio luz verde a las modificaciones, las cuales quedaron a cargo de Lockheed. Se pusieron a disposición de la empresa 2 naves de la agencia de inteligencia. En simultáneo, se organizó un programa de entrenamiento de operaciones en portaaviones para los pilotos del U-2. La CIA y la Marina de Guerra unieron fuerzas ya que ambas instituciones estaban convencidas de las enormes ventajas tácticas que brindaría el maridaje de aviones espía y portaaviones. Era cuestión de tiempo para saber si estaban en lo correcto. La noche del 1 de agosto de 1963, un equipo conformado por la Marina de Guerra de Estados Unidos, la CIA y Lockheed cargaron en secreto un U-2A en la cubierta del USS Kitty Hawk, el cual se encontraba apostado en el puerto de San Diego. El equipo trabajó allí como empleados de Lockheed, encubriendo cualquier sospecha de operación secreta. El 5 de agosto de 1963 fue la fecha marcada para probar que los planes y cavilaciones no eran simples desvaríos provocados por la paranoia bélica. El piloto elegido para la misión fue Bob Schumacher, quien vestía el clásico traje presurizado de los pilotos U-2, el cual se asemejaba más al equipo de un buzo que al de un aviador a punto de marcar un hito. Una vez preparada la pista, Schumacher alistó la maquinaria y dejó que los 31 metros de envergadura del U-2 hicieran lo suyo. Las alas del avión realizaban una sustentación tan eficiente que al alcanzar los 130 km por hora el avión comenzaba a elevarse. La nave de Lockheed partió de la cubierta, probando más allá de cualquier duda que las naves de gran tamaño podían despegar desde pistas embarcadas. Pero eso es solo la mitad de cualquier operación aérea. Ahora había que traer al pájaro metálico a tierra. Luego de un vuelo breve, Schumacher realizó una serie de aproximaciones de práctica hacia la cubierta, asegurándose de poder manejar la aeronave en el proceso de aterrizaje, acaso el más dificultoso en cualquier nave, más aún a bordo del Dragon Lady. Luego de un intento de aterrizaje que por poco no terminó en tragedia, Schumacher decidió que despegar era suficiente y se dirigió al aeropuerto de Lockheed ubicado en Burbank. La misión fue un éxito parcial, pero no había sido suficiente para comprobar que el concepto era viable. De inmediato, la CIA dio luz verde a una segunda tanda de modificaciones para facilitar aún más la operatividad embarcada. El resultado de todo este proceso fue el U-2G, una versión con un tren de aterrizaje mejorado, con componentes mejor preparados para resistir la presión. El gancho de arresto también fue mejorado, tomando como punto de partida los ganchos del T-2B Sea Star, el cual se recubrió con una capa de plástico aerodinámico que mantenía el gancho retraído hasta el momento en que la nave descendía. Además, se incorporó un sistema que permite el desprendimiento de los tanques de combustible en caso de que la nave estuviera acercándose con demasiado peso hacia la superficie de la embarcación. En marzo de 1964 se volvió a intentar el despegue y aterrizaje de los renovados U-2G. El piloto fue nuevamente Schumacher, pero el navío elegido fue el USS Ranger. Luego de una serie de aproximaciones, el piloto decidió que era el momento adecuado y aterrizó. Los cables de arresto y el gancho del U-2 funcionaron correctamente, pero la nave se inclinó demasiado hacia adelante, dañando parte de la nariz. El daño fue meramente superficial y al cabo de unos días el U-2 estaba completamente reparado.
Luego de ese inconveniente, Schumacher y otros pilotos de la CIA lograron una serie de despegues y aterrizajes exitosos. El proyecto finalmente había rendido frutos. Al cabo de 2 meses, los U-2 embarcados realizaron su primera misión de vigilancia en la Polinesia francesa, pero lo que parecía ser el inicio de una nueva era fue más bien el final. Fue la última vez que un U-2 despegó con misiones operativas desde un portaaviones. Para esa época, los avances en satélites pusieron en serias dudas los beneficios de emplear naves de cientos de millones de dólares en operaciones de vigilancia que tenían un alto riesgo de error. Además, si bien era más seguro que despegar desde aeropuertos internacionales, operar desde un portaaviones no era precisamente la manera más sutil de vigilar al enemigo. Era una inversión enorme, con un riesgo aún mayor. Así fue como el sueño de un U-2 embarcado quedó en pausa perpetua. Ni siquiera la llegada del U-2R a finales de los 60 pudo revertir el destino de este proyecto. El U-2 embarcado no significó el cambio radical que se esperaba, pero aún así su proceso de desarrollo es una historia que merece ser contada. Así llegamos al final de este video. Por el momento nos despedimos. Hasta la próxima entrega de Aviación Militar.